Bueno, soy Francisco Javier Ovi Sánchez, médico zaragozano y director gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza desde el año 98, aunque toda mi vida profesional está vinculada al hospital. Llevo ya 30 años, empecé de médico de guardia y los responsables de la orden me fueron complicando la vida, ¿no? La orden, el hospital pertenece a la Orden de San Juan de Dios, que es una institución sin ánimo de lucro, que está presente en los 5 continentes, en 55 países, y cuyo carisma es la atención y la acogida integral a las personas, especialmente a las que más sufren, a las más vulnerables. Este carisma lo vivencian de manera muy diferente dependiendo del entorno, ¿no? Entonces tenemos desde consultorios muy sencillos en mitad de la selva hasta hospitales de altísima tecnología en Alemania o en Italia. La realidad de la Orden de San Juan de Dios en Zaragoza, plasmada en su hospital, data de casi 60 años, en el año 2013 haremos 60 años del hospital, y el Hospital de Zaragoza es una muy rica adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad aragonesa, como luego iré explicando. Bueno, pues tremendamente cambiante, desde sus comienzos como materno-quirúrgico, cuando en Zaragoza prácticamente solo existía la maternidad pública y no había muchas clínicas de cirugía. En la clínica han nacido más de 30.000 zaragozanos, ¿eh? Desde esos principios hasta luego, en el año 72, que comienza poco a poco a complementar con la sanidad pública, ¿no? El carisma de la orden giró radicalmente en el año 80 y todos los hospitales en España se dedicaron a la atención de enfermos crónicos, patologías geriátricas, cuidados paliativos, etc., ¿no? El punto de inflexión importante del hospital fue a comienzos de la década del 2000, que pasa de ser un hospital de larga estancia y de crónicos que atiende a 1.000 enfermos al año, con la hemodiálisis, la insuficiencia renal crónica, que nunca la hemos abandonado, al 1 de enero del 2009, que empezamos como hospital de convalecencia atendiendo a casi 5.000 enfermos y la mayoría con carácter ambulatorio, ¿no? Entonces, a este cambio tan radical, porque era necesario, aquello servía para aquellos momentos. Ahora se han creado muchos más recursos y ahora se requería un hospital con un rumbo diferente, pues nos ha servido muchísimo el modelo de gestión empresarial FQM. Bueno, esa pregunta es muy difícil. Nosotros desde el 2005 orientamos ya toda nuestra estrategia a este sistema de gestión empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues un sistema que te ayuda a analizar todas las unidades, áreas y servicios del hospital, te hace un diagnóstico, te plantea mejoras, está implicado el profesional desde el principio y plantea un proceso de mejora continua, ¿no? Cualquier profesional puede abrir una incidencia, puede determinar alguna disfunción, ¿no? Entonces, esto te hace que tú vayas reorientando la estrategia. Nos convenció para el cambio tan importante que el hospital requería, ¿no? Entonces, el año pasado entramos en el Club 400 y este año pues, nos empujaron a presentarnos a este premio. Hicimos con mucho cariño la memoria y bueno, nos hemos llevado la sorpresa agradable de que somos finalistas, pero los otros 2 finalistas son de cuidado, ¿eh? Entonces, nosotros ya nos sentimos premiados y satisfechos con este reconocimiento, ¿no? Bueno, pues una grandísima satisfacción. Yo sobre todo lo pienso en clave de motivación de nuestros profesionales, ¿no? Nuestros 323 profesionales y voluntarios que vean un reconocimiento externo. Si algo tiene de bueno este sistema de gestión empresarial es que aparte de esa gestión interna que le comentaba que te ayuda muchísimo a sistematizarla, es un procedimiento de contraste externo, ¿no? Con una marca de registro internacional. O sea, quien realmente tiene una puntuación y una acreditación concreta de FQM, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces los profesionales pues, se verán reflejados y se verán reconocidos en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que más nos anima a la dirección. Yo no soy ningún experto en macroeconomía, simplemente soy un gestor sanitario, ¿no? Pero bueno, sí que se me ocurren cosas. Desde luego, en el mundo del sector sanitario, como nuestro hospital es un ejemplo, el cambio y la innovación, ¿no? La sociedad lleva unos cambios muy importantes. Las empresas tienen que amoldarse y tienen que dar satisfacción al usuario. El sistema FQM está muy volcado a la satisfacción del usuario, ¿no? Y en este caso al enfermo, que es la principal razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que una empresa que piensa en innovar, en cambiar, ¿no? Aquellas frases que muchas veces dicen los profesionales más veteranos con buena intención y no de manera perversa, sino con miedo a hacerlo de manera diferente, a hacerlo peor, ¿no? De toda la vida se ha hecho así. Nosotros cuando oímos eso se nos encienden las alarmas siempre, ¿no?
porque las cosas hay que hacerlas de manera diferente. Entonces, una empresa que entra en un proceso de innovación y de cambio entra en la mejora continua y eso le hace ser absolutamente competitivo, ¿no? Extendido a la crisis económica, yo pienso que es una crisis de liderazgo, de valores, y que hay que favorecer muchísimo a las empresas, aparte de otros aspectos de reforma laboral consensuada, etcétera. Pero hay que mirar a las empresas, la nuestra es grande, ¿no? Yo diría que sobre todo hay que mirar a las pequeñas empresas y a los autónomos, porque ahí está la clave del éxito. Las hay muy buenas y que han utilizado el camino de la innovación. Bueno, nuestro hospital es el hospital de convalecencia del sector 2, del Hospital Miguel Servet. El modelo en cuanto a cartera de servicios ya está prácticamente terminado, ¿no? Ahora nos hemos encontrado pues, que ha pasado un año, hay crisis económica, hay que ser tremendamente eficientes, ha habido un cambio político, probablemente igual haya una reorganización de sectores, ¿no? A todo eso tenemos que permanecer atentos. Pero nuestro tesoro fundamental sí que lo querríamos mantenerlo, ¿no? Que es el poder captar a un enfermo frágil, llamo frágil, por ejemplo, un enfermo entre 80 y 90 años, en urgencias de un gran hospital, o en su propio domicilio, o en un pueblo de Aragón lejano, y en colaboración con la atención primaria o con el servicio de urgencias, ingresarlo en nuestro hospital. Si el tema se resuelve en pocos días, darle de alta. Si requiere una hospitalización, ofrecerle una unidad más larga con la posibilidad de recuperarse, y si se puede ir a casa, pues controlarlo ambulatoriamente o controlarlo en el domicilio, ¿no? Esa riqueza de atender al paciente frágil en el escalón más adecuado, más necesitado, es uno de los temas que desde luego queremos consolidar. Y transmitir la ilusión que tenemos pues, todos los que formamos la familia hospitalaria, casi 380 personas, ¿no? Contando con los 60 voluntarios, tenemos un voluntariado que lo mimamos muchísimo. Pues mañana por la tarde, que venimos pues 30 y tantos, prácticamente todos los mandos intermedios, vamos a pasar un rato, ganemos o no ganemos, pues muy bueno, ¿no? En este evento organizado por el Instituto Aragonés de Fomento. Muchas gracias.